En este video vamos a ver el tema del movimiento armónico simple, ¿cierto? Para poder entender el movimiento armónico simple vamos a entender primero qué es el movimiento periódico. Entonces, tenemos como definición de movimiento periódico acá, que es el movimiento que se repite con las mismas características a intervalos iguales de tiempo. Por ejemplo, la oscilación de un péndulo, las manecillas del reloj, las vibraciones en una cuerda o un columpio, ¿cierto? Entonces, ¿cuándo tenemos un movimiento periódico? Cuando el movimiento del cuerpo hace lo mismo en intervalos iguales de tiempo. Por ejemplo, un columpio, omitiendo la fuerza de la fricción, lo que hace es, a partir de un punto de equilibrio, va hasta un lado, se devuelve, va al otro lado y se devuelve. En este trayecto de acá hasta acá y este trayecto de acá hasta acá, pues se demora lo mismo. Miremoslo por ejemplo. Podemos ver ahí en el movimiento del péndulo, pues el péndulo lo que realiza es un movimiento periódico. Miren, a partir de esta posición de equilibrio, él lo que hace es ir a un lado y al otro de esa posición de equilibrio, ¿cierto? Y el movimiento es periódico porque las características se están repitiendo y adicionalmente el tiempo que se demora en hacer todo este trayecto es el mismo tiempo que se demora en hacer todo este trayecto, ¿cierto? Miren, por ejemplo, ahí estoy marcando lo que en el movimiento pendular se llama el periodo. Entonces, ahí nos muestra ese periodo y nos está mostrando cuánto vale el periodo y la mitad del periodo es lo que tarda la partícula en ir desde acá hasta acá y volver, ¿sí? Entonces, eso es un movimiento periódico. Y por ejemplo, el movimiento del resorte pues también va a ser un movimiento periódico. Se mueve a un lado y a otro de una posición de equilibrio. Ese movimiento periódico pues va a tener estas divisiones que tenemos acá, ¿cierto? El movimiento periódico se divide en el movimiento circular uniforme. Nosotros ya vimos el movimiento circular uniforme. En el movimiento oscilatorio, y este movimiento oscilatorio a su vez se divide en el movimiento pendular, en el vibratorio, que es el movimiento armónico simple, y ahí tenemos los dos tipos de movimientos ondulatorios, ¿cierto? Entonces vamos a mirar cada uno de esos movimientos. Entonces tenemos el movimiento circular uniforme, dice es el movimiento de rapidez constante cuya trayectoria es una circunferencia. Nosotros ya vimos el movimiento circular uniforme y vimos que lo que hacía una partícula cuando tiene movimiento circular uniforme es realizar vueltas, ¿cierto? Entonces cada movimiento del cuerpo cumple con las mismas características del movimiento anterior, o sea que es un movimiento repetitivo. Y como es uniforme, entonces lo que se demora en dar una vuelta es lo mismo que se demora en realizar la siguiente vuelta. Cumple con las dos condiciones de un movimiento periódico. Que sea cíclico, o sea que repita sus características y que lo haga en tiempos iguales. Entonces por eso el movimiento circular uniforme es un movimiento periódico, ¿cierto? El movimiento oscilatorio, a ver, vamos a hablar de qué es una oscilación. Entonces dice, es el movimiento a uno y otro lado de la posición de equilibrio. Entonces aquí ya aparece una posición de equilibrio. Esa posición de equilibrio puede ser vertical, como en el caso del péndulo, o también puede ser horizontal, como en el caso de las vibraciones de una cuerda, por decir algo. Entonces, todo lo que cumpla con estas condiciones, primero va a ser una oscilación. Cuando le hablen a ustedes de oscilaciones, que se mueva a un lado y a otro lado de la posición de equilibrio, y adicionalmente va a ser un movimiento periódico, ¿cierto? Cuando vimos el movimiento del péndulo, por ejemplo, el péndulo que está acá, que también es una oscilación, pues lo que hace un péndulo, asemejando esto a un péndulo, es moverse a un lado, al otro, de la posición de equilibrio, como lo vimos también en el simulador, ¿cierto? Entonces, posición de equilibrio, va a un lado, vuelve, va al otro y vuelve. Ir a un lado y a otro lado de una posición de equilibrio es una oscilación. El movimiento de una cuerda, por ejemplo, la oscilación de una cuerda, lo que hace es ir a un lado y al otro de una posición de equilibrio. Entonces, todos esos movimientos que cumplan con esa característica son oscilaciones. Y adicional a hacer oscilaciones, también van a ser movimientos periódicos. ¿Por qué? Porque cumplen las condiciones del movimiento periódico. ¿Qué son cuáles? Repetir sus características. Miren, va a un lado y viene, y va al otro lado y viene. Y lo hace en tiempos iguales. Lo que se tarda en hacer, en ir hasta acá y volver, es lo mismo que se tarda en ir hasta acá y volver. Lo mismo pasa acá.
Cada partícula lo que hace es ir a un lado, volver a la posición de equilibrio, ir a otro lado y volver a la posición de equilibrio. Y lo hace en tiempos iguales. Entonces, por eso son movimientos periódicos. Entonces, ahí teníamos el movimiento pendular. Es el movimiento de una masa a uno y otro lado de la posición de equilibrio, una oscilación, en virtud de la gravedad y de la inercia. Cuando yo cojo el péndulo, pues el movimiento pendular se me presenta sencillamente ¿por qué? Porque como esto tiene una masa, la gravedad, o sea el peso, lo tira hacia abajo y empieza a realizar una oscilación a uno y otro lado de la posición de equilibrio, ¿cierto? Si yo tengo, digamos, este péndulo acá, que son dos péndulos de diferente longitud, pues ahí ya ven que los dos no se mueven de igual manera, pero eso lo vamos a ver más adelante. El movimiento vibratorio, movimiento rápido a uno y otro lado de la posición de equilibrio en virtud de la elasticidad. Primero, el vibratorio es un movimiento rápido, y para que el movimiento sea rápido, pues entonces debe tener la ayuda de la energía eléctrica, ¿sí? Entonces, esa energía eléctrica es la que le produce la elasticidad. Por ejemplo, ¿quiénes generan vibraciones? Entonces generan vibraciones, por ejemplo, las máquinas de motilar. Las máquinas de motilar generan vibración. ¿Por qué generan vibración? Primero, porque generan una oscilación, ¿sí? Entonces, es una oscilación, un movimiento a un lado y a otro lado de una posición de equilibrio. Segundo, es periódico, porque esos movimientos se hacen en tiempos iguales. Y tercero, es vibratorio, porque es muy rápido. ¿Por qué? Porque como la máquina tiene motor, el motor le genera que esa vibración sea un movimiento periódico muy rápido, ¿sí? Por ejemplo, ¿cómo es el movimiento de la máquina de motilar? La máquina de motilar tiene unas cuchillas y lo que hacen es una vibración, ir a un lado, volver a la posición de equilibrio, ir al otro lado y volver a la posición de equilibrio, pero lo hace de manera muy rápida. ¿Qué pasa? ¿Por qué corta el pelo? Porque se encuentra con otra máquina que hace el mismo movimiento pero desfasado. Entonces, mientras esta viene para acá, esta va para allá y sucesivamente. Entonces, ese roce es lo que genera que pueda cortar el pelo, ¿cierto? Entonces, listo. Hablamos de vibración cuando hay una oscilación rápida, y para que sea rápida, pues tiene que ser un aparato electrónico o eléctrico, ¿sí? Y el movimiento ondulatorio, que es el que se presenta acá, un movimiento a un lado y a otro de una posición de equilibrio, pero ese sí no tiene que ser pues de manera rápida. Entonces, esas serían los tipos de movimiento que se consideran movimientos periódicos. Movimiento periódico. Entonces, el movimiento periódico tiene algo que se llama periodo, lo mismo que vimos en movimiento circular o lo mismo que vimos ahorita en el simulador. ¿Qué es el periodo? El tiempo que tarda la partícula en realizar un ciclo completo, ¿sí? Ciclo completo. De un movimiento circular, una vuelta completa. De un movimiento pendular, ir hasta allá, venir, ir hasta allá y venir. Eso es un ciclo completo. O yo también lo puedo representar como la ida hasta acá y volver hasta acá. Eso sería un ciclo completo. Una vibración, ir hasta acá, volver a la posición de equilibrio. Ir hasta acá y volver a la posición de equilibrio, ¿sí? Todos esos son ciclos completos. Entonces, eso es el periodo. El tiempo que tarda la partícula en realizar un ciclo completo o una oscilación completa, ¿cierto? Pues ya sabemos que las unidades van a ser los segundos, y digamos que estas son las fórmulas como podríamos calcular el periodo, que nosotros pues ya las conocemos. Hablamos de frecuencia. La frecuencia es el número de oscilaciones o ciclos completos realizados por la partícula en un segundo. Recordemos que la frecuencia tiene por unidades los hertz. Entonces, recuerden cuando yo les hablaba de qué eran los hertz. Los hertz son cualquier cosa que se repita en un segundo. Entonces, por eso acá hablábamos, por ejemplo, hablamos acá de movimiento circular. Vueltas sobre segundo, me dan hertz. Oscilaciones sobre segundo, me dan hertz. Vibraciones sobre segundo, me dan hertz. Ondas sobre segundo, me dan hertz. Cualquier cosa que se repita sobre segundo, pues van a ser los hertz, ¿cierto? Bueno, entonces estas dos las conocemos nosotros. Vamos a hablar de lo que es elongación y amplitud, porque la otra pues también la conocemos. Para eso vamos a pegar otra miradita en el movimiento lento para poder observar. Vamos a mirar, por ejemplo, el periodo. El periodo nos lo muestra el simulador. Entonces nos empieza a representar el periodo. Miren, fue hasta acá, vuelve a su posición de equilibrio, viene acá
y vuelve a su posición de equilibrio. Cuando pase por acá, este reloj se va a parar, ¿cierto? Ese es el periodo. La frecuencia es el número de veces que hace eso en un segundo, ¿cierto? Lo que les voy a mostrar acá, vamos a hablar de elongación y vamos a hablar de amplitud. Entonces, elongación me dice, la elongación es la distancia entre cualquier posición que ocupa la partícula y la posición de equilibrio. Y la amplitud es el máximo valor de la elongación. Entonces miremos acá. Cuando yo tengo un movimiento, en este caso digamos el movimiento pendular, entonces digamos que yo pausé aquí. Yo tengo ahí pausado el movimiento. ¿A qué voy a llamar elongación? Entonces la elongación va a ser la distancia de manera perpendicular que hay entre mi posición de equilibrio y mi posición de la partícula. A eso le voy a llamar yo elongación. Es la distancia que hay entre mi posición de equilibrio y la posición de la partícula en forma perpendicular, ¿cierto? Y digamos cuando yo tengo el cuerpo en todo el extremo, como en este caso, pues esa elongación va a ser la máxima, porque este cuerpo no va a seguir para allá, este cuerpo aquí va a parar para empezar a devolverse. Cuando yo tengo esta máxima elongación, pues entonces va a pasar a llamarse amplitud. Entonces, por ejemplo acá, la distancia desde la ubicación de la partícula hasta la posición de equilibrio es lo que vamos a llamar elongación. Y la máxima elongación es a lo que vamos a llamar amplitud. ¿Cierto? Por ejemplo, en el movimiento ondulatorio, vamos a llamar elongación a la distancia que hay entre cualquier posición de una partícula y la posición de equilibrio, ¿sí? Entre la posición de cualquier partícula y la posición de equilibrio es una elongación, ¿sí? Cuando tenemos esta, pues entonces como es la máxima, es a lo que vamos a llamar amplitud. Bueno, acá pues el dibujito no me sirve, pero digamos que estas dos distancias sean iguales, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto será la amplitud o la elongación de la partícula que va por acá? Pues va a ser cero, ¿cierto? Porque no hay ninguna distancia entre esa posición y la posición de equilibrio. Listo. Entonces, ahí está la diferencia entre elongación y, como todos esos movimientos son periódicos, son repetitivos, pues entonces todos van a tener velocidad angular, que nosotros ya conocemos ese concepto. Entonces, estos son los elementos de un movimiento periódico. Vamos a mirar un ejemplito. Entonces, dice, la masa suspendida realiza 30 oscilaciones completas en 15 segundos. ¿Cuáles son? El periodo y la frecuencia del movimiento. Entonces, como ya conocemos las fórmulas de periodo y de frecuencia, entonces yo sé que el periodo se va a dar como el tiempo total sobre el número total de vueltas. Acá en este ejercicio me están diciendo que realiza 30 oscilaciones completas, pues ese es el número total de vueltas. 30 oscilaciones y que la realiza en 15 segundos. Ese es el periodo, 15 segundos. 15 dividido 30 me va a dar 0,5 y estos fueron segundos que se demoró para hacer cada oscilación, entonces la unidad de estos son 0,5 segundos. ¿Qué significa eso? Que tarda la mitad de un segundo en hacer una oscilación completa. Entonces, en la otra mitad va a ser otra oscilación completa, ¿cierto? Eso significa que la frecuencia de ese movimiento va a ser de 2. ¿Por qué? Porque la frecuencia es 1 sobre el periodo. Entonces, en este caso sería 1 sobre 0,5 segundos, que me va a dar 2 algo sobre segundo, que en este caso serían hertz.